una vez más, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Puede tomar su lugar en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Es una escritura, hermanos, en la cual el Señor habla de una manera, ¿verdad?, tan especial a nuestra vida, a nuestro corazón, y como siempre nos alienta su palabra, nos exhorta, nos anima, especialmente, ¿verdad?, cuando se habla de tesoros. Ese verso, ¿verdad?, dice que en un vaso de barro se puso un tesoro. ¿Cuántos de ustedes tienen algún tesoro escondido en su casa o en alguna parte? La Biblia dice, ¿verdad?, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde está el tesoro, donde está lo que más se aprecia, ahí está todo de nosotros, todo, completamente. Es increíble, ¿verdad?, lo que nosotros entendemos como tesoro. De hecho, el hombre es el que le da el valor a las cosas. Por ejemplo, las joyas, el oro, ¿verdad?, las piedras preciosas, ciertos, por ejemplo, lingotes de oro, en algunos países o en México, por ejemplo, centenarios, algunas monedas de mucho valor, algunas propiedades, algunas casas, algunos planos de ciudades. Por alguna razón, ¿verdad?, el mismo hombre, el ser humano, le va dando, ¿verdad?, ese valor a tal manera de verlo como un tesoro, como el todo, como el más apreciado. Y en este capítulo 4 de 2 de Corintios, lo voy a leer un poquito, ¿verdad?, algunos versos. Dice el verso 1 del capítulo 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a ver, les leí esto para saber de qué se está tratando el apóstol Pablo, cuál es el tema que está trayendo a los hermanos y por qué menciona, ¿verdad? Parece que este verso 7 es la mitad y después habla acerca de las aflicciones del creyente, acerca de lo difícil que es la vida cristiana a veces, ¿verdad? Dice en el verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. De tal manera que es tan importante, hermanos, que como hijos del Señor, como creyentes en Cristo, entendamos, ¿verdad?, esta gran bendición que Dios hizo en nosotros y por nosotros y por todo aquel que cree. Hablábamos acerca del tesoro, ¿verdad? La gente sin Cristo, pues, ¿qué hace cuando tiene un tesoro, verdad? Pone sus cámaras de vigilancia, pone sus
su caja fuerte, muchos cerrojos. Cuando usted tiene algo de mucho valor, no lo deja en la calle, no lo saca al patio, sino que lo guarda, ¿verdad? En aquellos tiempos lo guardaban abajo del colchón o hacían un hoyo o escarbaban, ¿verdad? Por ahí lo ponían en alguna parte. ¿Por qué? Porque ese era el valor, ese era su tesoro, ese era su futuro, ese era su presente y ese era todo lo de la persona, la confianza en ese tesoro, fuese lo que fuese dinero, fuese oro, plata o cualquier otro material de valor delante de los hombres. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por tesoro, un tesoro, ¿verdad? La gente. Ahora, cuando este verso 7 habla, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál es el tesoro? ¿De qué está hablando? Está hablando primero del evangelio, está hablando, ¿verdad? Que algunos, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les ilumine, no haya iluminación en sus corazones y para que no tengan entendimiento. ¿Cuál es el tesoro que el Señor está hablando, verdad? Y por qué los hermanos, ¿verdad? Lo dieron todo por ese tesoro. De hecho, en aquella enseñanza, ¿verdad? Del Señor habla acerca de que aquel hombre, cuando encuentra aquella perla preciosa, compra, dice que va y vende todo lo que tiene y luego viene y compra todo el campo. O sea, se despoja de todo. ¿Por qué? Porque le interesó lo que acaba de encontrar y lo compra. Algo de mucho valor, o sea. ¿Cuál es lo más valioso que ha sido depositado en nosotros, hermano? Cristo el Señor, la salvación, la vida eterna. Ahora, cuando entendemos eso, podemos vivir una vida cristiana victoriosa, porque a la verdad, como habla del verso 8 en adelante, no es fácil. O sea, este cuerpo se va desgastando, se va acabando. Va viniendo la enfermedad, va viniendo los problemas, la familia va creciendo. Vamos enfrentando situaciones, cambios en este cuerpo físico y aún a nuestro alrededor, en la atmósfera, en todo lo que nos rodea. Y todo eso pues es aflicción, sobre todo cuando estamos viviendo para el Señor y guardando su palabra. Pero esta escritura nos va a dar una fortaleza en esta noche, hermanos, en la cual vamos a sentir el deseo siempre de, como lo hace el Señor siempre, de seguir caminando, de seguir adelante, de seguir viviendo para Dios. Si alguien ya nos estaba esforzando, nos vamos a dar cuenta de que el Señor ha provisto todo para que no nos quedemos. El tesoro más valioso de todos. Porque imagínense, el hombre más rico del mundo, se cree que hay, ¿verdad? Bastantes hombres en todas las naciones riquísimos. Salen en revistas, en noticias. De hecho, hay una manera como estar contando lo que tienen. Y a veces alguno baja, alguno sube, algunos pierden poquito. Pero salen en algunas revistas de las más famosas de todo el mundo. En Europa, en América, en todos los continentes. De hecho, si se juntara todo el dinero, todos los euros, todos los dólares, todos los pesos, toda la moneda existente, con todo el oro del mundo, nadie pudiera comprar ese tesoro. El tesoro de la salvación, de conocer a Dios, de tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De poder seguir viviendo la vida, hermanos, con certeza, creyendo que lo que dice el Señor es verdad y que Él nos ayudará y nos sostendrá hasta el último día de nuestra vida, y que Él ya obtuvo la victoria y nos la ha dado solamente por creer en Él. Ese es el tesoro más grande de todos. Ahora, nosotros lidiamos
con un tesoro pasajero. ¿Cuántos hombres y mujeres, pequeños y grandes, se apartan, hermano, de este tesoro único y verdadero por los afanes de esta tierra, por las cosas de esta tierra? Ahora, todas las cosas son útiles. De hecho, el Señor habla, ¿verdad?, que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esas son añadiduras, son cosas necesarias que el Señor nos da. Es una añadidura. ¿Por qué? Porque hemos escogido lo más importante, el reino de Dios. En la oración que el Señor enseña a sus discípulos, le dice: cuando oren, digan: venga a nosotros tu reino. Aunque la primera oración le dice: santificado sea tu nombre, pero enseguida le dice: venga a nosotros tu reino, o sea, tú gobierna. Entonces esa es una seguridad, que lo demás vendrá por añadidura. O sea, el Señor va a decir: bueno, tú eres de mi reino y tú necesitas un carro, pues tú lo necesitas. O sea, tu corazón no está en el carro. Tú necesitas una casa, tu corazón no está en la casa, tu corazón está en mi reino. Y la casa te sirve para glorificar mi nombre y para que mi reino se expanda. Sí, esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y es aquí, hermanos, donde muchas de las veces Satanás nos ha tendido una trampa y hemos caído en ella. Porque mire, cuando uno está bien emocionado trabajando el overtime, por ejemplo, yo un tiempo trabajaba 12 horas y 16, 12, 16, 12, 16. Y sabe, increíble, nunca falté a un culto en la iglesia, nunca. Y cuando falté fue porque me quise quedar. Nadie me lo prohibía, nunca supe lo que era que alguien me prohibiera ir a un culto. ¿Por qué? Porque es importante, cuando nos hemos propuesto buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, uno se emociona cuando está trabaje y trabaje, trabaje y trabaje. ¿Por qué? Porque hace uno cuentas aquí: 16 más 12 más 16. Y luego si trabajo doble, el domingo me pagan doble. Eso está bueno. Y poco a poco se empieza uno a poner nuestro corazón en las riquezas de esta tierra. Ahora, no es malo el dinero. Lo malo es el amor al dinero y el amor a las cosas efímeras y de esta tierra, pasajeras. El tesoro más valioso es Cristo y la relación con Dios. Ahora, lo que a mí me dejó quieto, hermano, y todavía estoy pensando, es cómo Dios si estábamos hablando, ¿verdad?, de que los hombres un tesoro lo ponen en algo que lo va a proteger. Si es posible, en un banco que tenga una caja fuerte y tenga 2 o 3 capas, que no le entren las balas. Blindados, con guardias de seguridad, con cámaras, vigilantes, que si alguien trata de llevarlas, inmediatamente envían una señal y todo el mundo está rápido allí, porque está bien vigilado ese tesoro. Hermano, pero el Señor pone el tesoro más valioso en nosotros. O sea, todo el tesoro más valioso del mundo, que es la salvación y el amor de Dios, la relación con Dios, la deposita en un vaso de barro. La puso dentro de nosotros. Y es aquí donde hablamos de que muchas de las veces nosotros no alcanzamos a comprender esto, no lo alcanzamos a notar y ver, que los planes de Dios son perfectos y que Él no nos dejará, no nos soltará, que Él terminará lo que comienza en nosotros. Él lo terminará, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, no en una caja fuerte, no en una casa blindada, no debajo de la tierra, en vasos de barro. Ahora, ¿qué es el barro? ¿Qué es el barro? Porque el Señor escogió, ¿verdad?, el barro.
Gloria al nombre del Señor. El barro es un material que se puede moldear. Es más, el barro en la casa nadie lo tiene ahí de vista. Siempre tiene una vasijita de plata, tiene una ollita que se mire de otro modo, o de cristal que se vea bien. Pero el barro casi no se usa. En muchos tiempos antes se usaba por una necesidad, pero poco a poco que ha ido aumentando el conocimiento de los materiales, la gente ha ido abandonando el barro. Es lodo, es frágil, se quebra. Pero ahora, ¿por qué el Señor deposita un tesoro tan valioso en una vasija de barro? Es el tesoro que Dios puso en nosotros, Cristo, el más valioso. Ahora, porque mucha gente, hermano, en la iglesia pasa muchos años en la iglesia, tiene una Biblia, tiene buenos maestros, tiene buenos padres cristianos que le enseñan, tiene muchos medios para ser bendecido y poder tomar ese tesoro, pero más sin embargo no lo toma. Más sin embargo pasa una vida en religión y no puede poseer ese tesoro. O sea, está lleno de otras cosas, está lleno de amor a su trabajo, está lleno de amor a su casa, está lleno de amor a este mundo, está lleno de amor a los viajes, está lleno de amor a muchas cosas, que todo eso pudiese ser añadiduras de parte de Dios. Y nunca se le puede depositar el tesoro eterno en esa vasija de barro. Por ejemplo, Judas estuvo con Jesús, con los discípulos. Él fue escogido con los demás. Él también era una vasija de barro. El Señor no confió en los escribas, no confió en los fariseos, no confió en todas aquellas gentes. Él buscó pecadores, los llamó al arrepentimiento y depositó en ellos, hermano, la palabra. Empezó a preparar esas vasijas. Algunos de ellos le decían: mira, no son estos del vulgo, son pescadores, no saben nada, son vasijas de barro. Hombres que robaron, hombres que hicieron lo malo, mujeres pecadores, ahora están allí a los pies del Señor, lavándole los pies. Él escogió vasijas de barro que se quebran, frágiles, pecadoras, malas, muchas de ellas perversas. Pero el Señor le plació depositar ese tesoro eterno, de vida eterna, en esos primeros 12, y entre ellos estaba Judas. Él estuvo allí. De hecho, él predicó también la palabra cuando salían de dos en dos. De hecho, él echó fuera demonios, sanó enfermos, miró el poder de Dios. Pero nunca fue una vasija que recibió el tesoro eterno en su vida. Hay una llamada, hay una voz del Espíritu Santo que resuena en esta noche en nuestras vidas. Que nosotros podamos ser una vasija, aunque frágil, aunque quizás con muchas necesidades, pero dispuesta a que el Señor deposite su eternidad en nosotros. El tesoro más valioso que nadie compra con nada. Él lo pagó con sangre, con su propio sacrificio. Entregó a su propio Hijo por nosotros. No tiene precio, nadie lo puede comprar. No hay una nación que pueda comprarlo. Aunque se unieran todas las naciones, todo el dinero del mundo, nadie puede comprar ese tesoro. Porque ese tesoro es la presencia de Dios, la salvación del Señor, su palabra, tener paz con Dios. No hay nada mejor que tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Judas vivió una religión, aunque él salió de la religión por seguir a Jesús, pero siguió viviendo una religión solamente, porque él tenía su corazón en los tesoros de esta tierra. Y sabe una cosa, que después de que él ve lo que sucede y empiezan el sacrificio de Cristo y después le dan muerte, él lo único que sintió fue remordimiento. Hay mucha gente, hermano, que en la iglesia solo siente remordimiento, pero nunca está dispuesto a enfrentar su problema, enfrentar su pecado, enfrentar su maldad y pedirle a Dios en un genuino arrepentimiento que lo perdone y lo libre y lo levante. El remordimiento solamente te hace ir a los hombres. Él fue a los sacerdotes y les dijo: miren, aquel hombre es justo, yo he pecado, no estuvo bien lo que hicimos, no estuvo bien, aquí están las monedas, yo no las quiero. Tuvo remordimiento. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, hermano, y solo siente remordimiento y alguno de remordimiento? Y piensa que por ir a la iglesia, piensa que por tener una Biblia, piensa que por hacer cosas religiosas, hermano, ya se le depositó el tesoro eterno. No, ¿por qué? Porque su corazón necesita anhelar el tesoro eterno. El arrepentimiento nos lleva a la cruz, nos lleva a Cristo, nos lleva al perdón de Jesús. Alabado sea el Señor. Para allá nos lleva el arrepentimiento, a dejar lo malo y comenzar en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Viene y deposita ese tesoro en vasos de barro. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántas veces ponemos la mirada en el vaso? En el vaso solamente. Cuando uno bebe agua, por ejemplo, es importante la vasija, pero lo que uno quiere es beber el agua. La vasija es útil, pero realmente lo que llega a nuestra vida es el agua. Nosotros somos vasijas de barro y Dios quiere que seamos útiles en sus manos. Y poder entender que fácilmente nos podemos quebrar, somos frágiles. Las vasijas por ejemplo, de oro, de plata, de hierro, fuertes, esas se apartan. Imagínense, Jesús sabe poner lo mejor en nosotros. Bueno, haciendo solamente un recordatorio acerca de San Juan, el capítulo 2, ¿verdad? De las bodas de Caná de Galilea. Había unas tinajas de barro. Las tinajas de barro, la gente guardaba vino, otras lo usaban para agua o aceite. Pero en este caso, en las bodas estaban llenas, tenían agua. Y se dice que el vino, fíjese, el vino, ¿usted cree que lo que Jesús hizo en las bodas de Caná era vino bueno o vino malo? Dice que era el mejor. Me va a decir alguien, ya le iba a decir, ¿será que toma, hermano? ¿Verdad? El maestro Sala le dijo: oye, tú has dejado lo mejor para el último. Esto es lo mejor que yo he probado. Se cree que cada tinaja en ese tiempo le cabían más de 100 litros.
Más de 100 litros. ¿Y sabe cuánto vale? ¿Sabe cuánto vale el litro de vino, el más caro del mundo? Hoy en este siglo hay unos precios exagerados. 25,000 euros, no dólares. Y eso lo hace una persona en España. Hace pocas, porque la gente se las encarga. 25,000 euros. Entonces, si le mete 100, más de 100, el Señor le metió lo mejor. Si el Señor le dijo, no, cómprenles de esa de una que tiene un gusanito por allí, de esa que es de alcohol, de ese para poner las inyecciones, ¿verdad? Algunos se acordaron por ahí, ¿verdad? El Señor, cuando separa una vasija, le da lo mejor, le da el Espíritu Santo, le da su palabra, le da su amor, le da la guianza de su Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando servimos a Dios, ¿por qué lo servimos con tanta amargura? Con tanto, hermano, ay, Señor, otra vez te voy a servir, otra vez voy a ayudar. Dice que Él da óleo de alegría. Dio lo mejor, ya no hay otra cosa mejor que nos diera. Se dio a sí mismo, se ofreció a sí mismo para nosotros poseer ese tesoro, el amor de Dios. Ahora el barro, pues de hecho, mire, hablaba acerca de que las vasijas se juntan, ¿verdad? Las de plata se ponen juntas, ¿verdad? Y se ponen todas juntas porque no se juntan con las de barro. Las de oro se ponen juntas porque se ven bonitas, armonizan con las cucharas, con no sé con qué más cosas, pero ellas armonizan bien, se ven bien. Y las de barro, esas juntas, esas en una canasta, todos ahí se tiran ahí todas juntas. Y es ahí donde el apóstol Pablo está hablando esta palabra. Y él sabe que la vida no es fácil de los cristianos. Sabe que uno va sufriendo mientras va caminando. Dice que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Sí, la cosa está de cabeza, está patas para arriba, pero eso no nos angustia. ¿Por qué? Porque tenemos el tesoro más valioso. Mucha gente espera en carros y caballos, en misiles y de todo eso. Nosotros esperamos en el Señor solamente, por eso no estamos angustiados. Esa es la ventaja de poseer, de tener dentro de uno el tesoro más valioso, a Cristo, la salvación. Dice en el verso 8: perseguidos, mas no desamparados. ¿Sí? Satanás nos busca y nos persigue, pero no estamos solos. Sí somos débiles, no tenemos toda la fuerza, a veces pasamos aflicciones, enfermedades, derribados, pero no estamos destruidos. Parece que ya se fue el hermano, pero todavía se mueve, todavía se le mueve la boca para invocar el nombre de Jesús. Todavía hay, ¿verdad?, conectividad con el Señor. Ahora, todos aquellos, hermanos, que tienen la oportunidad de ser vasijas, como vamos a ser como Judas, y no aprovechó, en el verso 3, capítulo, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el problema? La incredulidad. ¿Cuál es el impedimento más grande? La incredulidad. ¿Por qué el Señor Jesús en Capernaum no hizo muchos milagros? Por causa de la incredulidad.
Y ahí aprovecha Satanás y le ciega el entendimiento. Y ya la luz de Cristo no puede brillar. No puede brillar en sus vidas. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, ahora, ese es el ejemplo de Judas. Pero ¿cuántos ejemplos hubo, verdad? De Pedro, de todos los 11. Se cantaba el canto de Zaqueo. Ahí está Mateo. Todos aquellos que eran pecadores. Todos estos son como vasijas que se juntaron ahí. Y uno se puede ver a otro, oye, son vasijas que todavía son tentados, son de barro, son frágiles. A veces todavía se siente el tirón por amar a este mundo. Son vasijas de barro. A veces todavía surgen tantas cosas, pero la vasija de barro ve a otras que están en la misma situación, que está luchando. Miren en el verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Usted se ha notado que se le ha desgastado? ¿Sí? Se va desgastando, hermano. Ya ve que la gente se ponga lo que se ponga, no tiene remedio, porque lo valioso es lo de adentro. Eso no se acaba. El hombre interior dice que se va renovando. Renovando. ¿Por qué? Por causa del tesoro. Por causa del tesoro que Dios ha puesto en él. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. En el Señor hay una esperanza. Este tesoro da una esperanza que pronto le veremos, que un día enfrentaremos la muerte y que abriremos los ojos en el Señor. Dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque ese tesoro que me diste me hace confiar en cualquier momento. Y aunque mis fuerzas se van acabando, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo el mismo vigor, pero siento que el hombre de adentro cada día se está renovando y está anhelando el cielo. Y aunque pasamos por todas estas situaciones, nuestro corazón no se turba. Jesús les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Por qué? Porque ya tienen el tesoro. Yo no sé si usted se goza en esta noche, pero ese es un motivo de alegría. Si alguien, hermano, no tiene mucho en el banco, no tiene nada, o está pasando por una situación, pero tiene este tesoro, imagínense, ese es el tesoro más valioso. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que aunque pasamos por tribulación y situaciones duras,
Todo eso nos va acercando a la presencia de Dios. Todo eso nos va ayudando. Y Satanás se equivoca porque piensa que nos va a destruir, pero más bien, como tenemos ese tesoro en este vaso, más bien lo que nos ayuda es que a ir adquiriendo cada día más peso de gloria para el día que tengamos ese encuentro con el Señor. Ahora, lo difícil es que cuántas veces como vasijas de barro nos creemos inquebrables. ¿Sí? Qué duro es cuando una vasija de barro se cree, hermano, que si se tira no le va a pasar nada, que si golpea a otra no le va a pasar nada, que no le va a pasar nada porque se siente que es de otro material. ¿Por qué? Porque el barro por fuera le pone lo que quiera y hasta parece como si fuese metal. Puede parecer cualquier cosa, pero sigue siendo barro, frágil. ¿Por qué el Señor se atrevió, hermano? Se atrevió a depositar tanto valor en algo tan frágil como tú y como yo. Si en esta noche no siente que lo tiene, hermano, no hay que irse de este lugar. No hay que irse de este lugar hasta que no estemos seguros que soy un vaso de barro y que el Señor ya depositó ese tesoro en mí. Porque ese es el valor. La gente, hermanos, se cuelga cosas y son buenas, se dan nombres, usted los mira en muchos lugares, pero eso es momentáneo. Lo verdadero solamente el Señor lo conoce. Y parece que a Él le agradó las vasijas de barro porque son frágiles. Porque cuando la vasija de barro, ¿verdad?, no le gusta su manera, Él la puede volver a hacer, la puede volver a formar. Y de la misma manera sabemos que somos frágiles. De esa manera, como dice el verso 7, la segunda parte, dice: para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, perdón, y no de nosotros. ¿Cuánta gente en estos días, hermano, se ha extraviado de esta manera? Porque carga, es una vasija útil, fue muy útil y quizá le da de beber a los demás, pero es solo una vasija, es solamente un instrumento. ¿Cuánta gente ahora alaba y adora esa vasija? Que solamente es una vasija de barro que se puede quebrar, pero Satanás también ciega el entendimiento y el hombre cree que sí es cierto, que es verdad, y empieza a llevarse la gloria que no le pertenece, el nombre que no le pertenece, lo que no le pertenece. Para que la excelencia, o más bien para que la luz que hay en Dios sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo que quiere decir la excelencia, el brillo de Dios. Para que brille, para que todo lo que Dios ha depositado en nosotros, los dones, los talentos, las capacidades, la gloria sea para Dios. Y que solamente seamos vasijas que Él puede usar en su mano, frágiles. Y algo que es frágil todo el tiempo depende de un cuidado, como la oveja. Les decía en otra ocasión que la oveja, al menos que yo sepa, es el único animalito que no se puede defender, que necesita de un pastor que la cuide, porque no tiene garras, no tiene ponzoña, no tiene colmillos. Además es de un carácter que se le atribuye como tonta, pero no es nada de tonta, porque siempre el buen pastor la cuida, el buen pastor la protege.
Cuando viene, ¿verdad? Cuando le obedece y está en el redil, el buen pastor siempre la cuida. Y si alguna se va, él va por ella y la libra de sus enemigos. Por eso, en esta noche, quizá podemos estar pasando por alguna ansiedad, por causa del Señor, alguna escasez, alguna situación. Pero es allí donde tomamos decisiones firmes, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá cuidado de nosotros. Muchas cosas nosotros no las podemos arreglar, pero Él tiene cuidado de nosotros. Sí nos van a derribar, pero el Señor nos va a levantar. Sí nos van a perseguir, pero el Señor nos va a proteger. Dice en el verso 10, dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso solo lo puede recibir una vasija de barro. Eso solamente lo puede sostener un corazón humilde y que reciba en arrepentimiento a Cristo y que esté dispuesto a sostener y guardar ese tesoro. Entonces, en esta noche, lo que tú y yo tenemos de Dios es lo más valioso. Y de esto más valioso es que el Señor nos manda a predicarlo a toda criatura. ¿Por qué? Porque es de Dios. Para que la excelencia sea de Dios, para que la luz, para que el brillo, para que la salvación exalten a Dios y no a nosotros. Ahora, el barro representa fragilidad. Una vasija frágil, una vasija que fácilmente se quebra, es la más fácil de quebrarse delante de la presencia de Dios. Porque una vasija de diamante, por ejemplo, su corazón lo hace duro. Una vasija de un corazón duro no se va a quebrantar, no se va a doblar delante del Señor. Pero una vasija de barro le va a decir: Señor, si quieres, québrame y vuélveme a hacer. Tú me hiciste, tú me formaste. Ahora, cada una de esas vasijas tiene una hechura con un propósito. Por eso es importante que todos los que estamos aquí, hermanos, si somos esas vasijas de barro, Dios nos llama a su servicio, a servir a Dios. El apóstol Pablo dijo: nosotros amamos a Dios y servimos a los hermanos. A veces les pregunto a alguien, ¿verdad? Algún hermano me dice: no, hermanos, que yo no voy a durar mucho aquí, ya me voy. Sírvele 2 días. Sí. No, pero es que nomás voy a estar aquí un mes. No, yo tengo planes en otra iglesia. Pues mejor sírvele mientras te vas. Cuando te vayas, te vas a ir contento, y cuando llegues allá le vas a decir a tu pastor: ¿sabes qué? Cuando estuve en la iglesia con los hermanos, allá estuve sirviendo a los hermanos. Pero Satanás nos engaña y nos pone una ceguera para no ser útiles, para hacer vasijas duras, para hacer vasijas que no se dejen trabajar, que no sean confiables. Esta predicación no es para los hermanos, es para ti, para mí. Porque ya ve que uno siempre le echa la culpa a otro. Este es para la hermana, este es para el otro, este es para acá. Este es para mí y para ti. Tú eres una vasija, yo soy una vasija. Y somos útiles en las manos del Señor si dejamos que ese tesoro de Dios esté en nosotros.
Mire, si alguien no está atendiendo el llamado de Dios, es una vasija, quién sabe de qué será, de pedernal o de plástico. Pero Dios quiere que seas una vasija de barro. Dios se quiere arriesgar contigo y conmigo a depositar la presencia de Dios, para orar por los enfermos, para predicar el evangelio con poder, para consolar, para atender, para dar una palabra de levantamiento, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para poder confiar, para poder aportar en el reino de Dios, para poder interceder. Necesitamos ser una vasija. Una vasija que sirve. Quizá no todos vamos a poder estar dentro de la congregación en el mismo momento, pero todos podemos ser útiles donde quiera que el Señor nos tiene, o nos mueve, o nos lleva. En esta hora vamos a orar a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que en todo lo que venga a nuestras vidas siempre alcancemos a entender que somos una vasija de Dios. Y si soy útil. Quizá yo no puedo hacer lo que hace mi hermana o mi hermano, porque yo tengo otro diseño. Dios me hizo un diseño único. A ella le hizo un diseño único, y la quiere usar Él para su gloria y su honra, y con otro propósito, y en otro lugar, y de otra manera. De tal manera que nos edifiquemos los unos a los otros, y que cuando nos encontremos solamente todos somos vasijas de barro. Vasijas de barro, que nos vemos y decimos: hermano, el hermano pecó, es una vasija de barro. Nos dolemos, ¿por qué? Porque yo también soy de barro. Se enfermó, pasó algo, pasó una tragedia, se equivocó. Somos de barro todos. Nos han puesto un tesoro valiosísimo que nadie puede comprar, solo Jesús lo compró y lo puso en nosotros de tal manera, hermano, que como vasijas también nos edificamos unos a otros, porque todos somos frágiles en el Señor. Somos del mismo material, aunque con diferentes propósitos, diferentes dones, pero somos del Señor. Y si alguien no tiene seguridad, hermano, no se vayan esta noche sin Cristo. Ahí donde está, doble sus rodillas, clámele al Señor, o ahí sentadito, y dígale: Señor, yo quiero renunciar a todo esto, a todo lo que está ocupando el lugar, y quiero que desde hoy deposites en mí, aunque soy simple barro, ese tesoro de salvación, ese tesoro de restauración, ese tesoro de vida eterna, ese tesoro de sanidad, ese tesoro para hacerme servir. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Dale gracias a Dios por esta palabra, y le quiero instar, ¿verdad?, a animar en el nombre del Señor. Todos los de aquí somos iguales, hermano. Quizá todos tenemos diferentes responsabilidades. Tú y yo somos iguales. Yo tengo otra responsabilidad, tú tienes otra responsabilidad. Pero lo más importante es que entendamos que Dios te llamó a ti, me llamó a mí, nos llamó por medio de Cristo. Y si vivimos días o meses o años, Él quiere usar nuestras vidas. Pídele a Dios en oración y dile: Señor, ¿tú quieres usarme ahí con los hermanos en la iglesia? ¿Quieres usarme en algún ministerio afuera? ¿Quieres usarme en mi familia? Quizás reúno a mi familia, Señor, y alguien viene y ahí predicamos. Dios tiene un llamado para todos, hermano, todos. Y como todos somos de barro, todos así lo creemos,
Porque si alguien es de otro material, va a querer decir: no, el llamado es mío, el llamado no es del hermano. El hermano no se ve consagrado. Todos somos de barro. Dios nos puede arreglar, Dios nos puede hablar, Dios nos puede acomodar de tal manera que cuando uno le ora a Dios con un corazón sincero, le dice: Señor, dime dónde, dime, ponme en mi corazón. Yo creo que no pasa de aquí a mañana. Es más, algunos ya hasta el Señor le está diciendo: ¿desde cuándo? Somos simples vasijas. Dice: para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias porque podemos oír tu voz.